matinal, como cada miércoles, nosotros dedicamos un espacio a algo importantísimo que es la salud mental y lo veníamos anunciando desde el inicio del programa, Cata. Así es, vamos a hablar de depresión, cómo darnos cuenta, cómo poder también salir de una situación como tal. Vamos a hablar en detalle de todo esto y mucho más con nuestro querido psicólogo infanto-juvenil, a quien le damos la bienvenida, Jorge Escudero Bello. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy bien, Catalina, Ale, muchas gracias por invitarme. Cata, perdón. No, verdad que no, Catalina, es muy rudo Cata, para mí. Hablemos un poquito de depresión, porque en realidad es algo que pasa en muchos hogares actualmente, en Chile, en el mundo, y no nos damos cuenta siquiera. Sí, bueno, la depresión es una enfermedad que afecta a nuestro estado de ánimo. Si tuviésemos que resumirla, decimos que es una enfermedad que afecta a nuestro estado de ánimo. Y como toda enfermedad, necesita que le prestemos atención, porque si no le prestamos atención o no nos cuidamos, paulatinamente nos va inhabilitando en muchos aspectos de nuestra vida. Y además nos causa mucho sufrimiento. Así es que es un tema súper importante porque en algún momento de nuestra vida todas las personas nos hemos sentido tristes en algún momento. Pero hacer la distinción entre la tristeza, que es normal y es esperable, y cuando hablamos de la depresión, es una misión que tenemos muchas personas cuando hablamos de la salud mental. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo saber si estoy pasando por una época triste o estoy pasando por una depresión? ¿Y qué niveles de depresión existen? Claro, generalmente hablamos de depresión cuando tenemos un estado de ánimo decaído la mayor parte del día. Vamos a decir tres cosas: la mayor parte del día, casi todos los días, por al menos 2 semanas. Ajá. Ahí sí podemos hablar de depresión. Ahí comenzamos a tener la sospecha, porque la depresión viene con este conjunto de señales, pero viene con otras también. Pero pensando en estos tres aspectos básicos, si yo tengo una tristeza o una irritabilidad constante, me hace sentir muy mal, no me deja descansar, la mayor parte del día, casi todos los días, por al menos 2 semanas, necesito pedir ayuda prontamente porque ya estoy teniendo los primeros síntomas relacionados con la depresión. Esa es la característica más importante. ¿Y de qué se viene acompañada la depresión? Este estado de ánimo decaído se ve acompañado muchas veces de esta separación que comenzamos a tener de actividades que a nosotros en otros momentos nos agradaban y disfrutábamos. Es lo que se llama anedonia. Quiere decir que si a mí me encantaba hacer deporte, no me interesa. Me encantaba sacar a pasear a mis perritos, mis perritas, ya no tengo tantas ganas. Ya no disfruto la actividad sexual, por ejemplo, que muchas veces es un indicador relacionado con que el estado de ánimo está bajo. Es decir, todo lo que yo disfrutaba en otro momento, ahora no. Y hablamos de que la depresión es como que estuviese en nuestra mente. Sin embargo, la depresión se expresa en todo nuestro cuerpo. Por eso es que es mucho más probable que aumentemos de peso o bajemos de peso rápidamente, que tengamos mucho sueño o muy poco sueño, eso interfiere en nuestro descanso, que a veces tengamos algunas ideas relacionadas con querer morir, lo pensamos o lo hemos intentado. Otras veces sentimos que andamos más lentos o lentas, pero otros sienten que andan más rápido y tienen que hacer cosas rápidas, es decir, nuestras conductas también muchas veces muestran que algo no anda bien. Y la que siempre acompaña casi todo momento de tristeza es la culpa. Todo lo que pasó es culpa mía. Entonces, es así como la depresión va tomando forma y uno siente que no tiene escapatoria en esos momentos, pero sí la hay. Es importante hablar de estas señales porque, como bien lo decíamos, por lo general solemos quitarle importancia a cosas que son tan necesarias y vitales en nuestra vida, como tener ganas de despertar una mañana, prefiero quedarme en la cama todo el día, que pase pronto el día, no quiero hacer nada, no quiero ir a trabajar, no me interesa sociabilizar. Pueden ser algunos de los sentimientos, pero el rol que cumple la familia, los amigos, ¿qué pueden hacer si conocen a alguien que pueda estar representando todas estas señales que tú nos comentas, Jorge? Claro, el entorno va a ser muy importante porque la depresión es una voz que nos dice: aíslate, quédate solo, sola. Los demás te van a fallar, ya te han fallado, no le importas a las personas o has traído muchos problemas, entonces ¿para qué vas a seguir molestando? Eso nos dice la depresión. Pero nosotros, ¿qué le tenemos que decir a la depresión? Yo sé sobre la depresión y sé que todo este aislamiento a mí me va a hacer mucho más mal de lo mal que yo me estoy sintiendo en este momento. Entonces, si notamos que nuestros seres queridos se comienzan a aislar,
que están más decaídos o decaídas, o que notamos, a veces uno conoce a sus seres queridos y por su rostro, por su forma de hablar, porque no lo han pasado bien, uno puede intuir que quizás no tiene depresión, pero que no lo está pasando bien y necesita ayuda. Y ahí está el rol de los seres queridos, la familia, tanto la familia que nosotros teníamos cuando llegamos al mundo, como serían nuestros papás, mamás, tíos, tías, abuelos, pero la familia que fuimos creando a lo largo de la vida. Nuestras amistades, nuestra pareja, por ejemplo, que es parte de nuestra familia. Entonces es ahí donde esta familia tiene que intentar entender qué es lo que pasa. Hay veces en las que uno podría cometer el error de decir, ¿por qué no me lo contaste antes? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué permitiste que esas cosas te pasaran? Pero eso es como culpar a la persona de manera indirecta, claro. Porque muchas situaciones pasaron, pero no se las buscó o no tenía toda la información para tomar ciertas decisiones. Entonces, idealmente uno tiene que ponerse en la actitud de científico o científica, donde tú escuchas, intentas entender qué es lo que pasa y te pones a disposición desde acciones chiquititas. Por ejemplo, yo puedo decir, yo sé que de pronto no tiene muchas ganas de salir, pero si le digo que yo tengo una necesidad, probablemente sí. Entonces, oye, acompáñame al supermercado, acompáñame a la feria, para que conversemos. Entonces, a lo mejor ese va a ser el enganche para que de los 7 días de la semana que no ha salido, de la semana completa, al menos salga un día y vea que saliendo se siente mejor. Entonces, ahí la creatividad que ustedes tengan en su casa va a ser muy importante, pero hay que intentar escuchar para que esa persona hable, no tenerle miedo a las emociones que implican a veces llorar o enojarse, porque en la medida que eso se expresa, deja de estar aquí en nuestra mente y en nuestro corazón y queda afuera. Con esto que está aquí afuera, bueno, vamos a empezar a analizar esta situación desde varios puntos de vista. Eso baja mucho la culpa y hace que nos sintamos mejor. Vamos a invitar a la gente que escaneen el código que están viendo en su pantalla, el código QR, para poder así hacer llegar sus consultas a Jorge Escudero también. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta en completo anonimato, también siéntanse completamente seguros que lo pueden hacer. Jorge, ¿qué tan frecuente es la depresión en nuestro país? Porque igual es interesante comparar con otros países. Por ejemplo, se dice que en los países europeos donde hay más invierno que verano, por ejemplo, hay índices de depresión más alto, o en los países que, bueno, en las ciudades, mejor dicho, que están en la costa, que tienen días calurosos por más tiempo, por más días del año, digamos, hay menos depresión. ¿Es así? Claro, dentro de las dificultades con las que nosotros mayormente nos encontramos en términos de salud mental, destacan, yo les llamo como las primas, que son la depresión y la ansiedad, que andan casi para todos lados juntas. Entonces es muy probable que si yo me siento deprimido, yo también tenga muchos síntomas de ansiedad. Que si yo me siento ansioso o ansiosa, también en algunos momentos mi estado de ánimo esté muy decaído. Entonces a veces van avanzando juntas, y es por eso que muchas veces nosotros decimos, pero ¿qué pasará con la salud de la población? ¿Qué pasará que muchas personas necesitan, entre comillas, una ayuda externa para sentirse mejor? Y ahí tenemos el consumo de drogas, el consumo de alcohol, o situaciones que finalmente son riesgosas para las personas, pero es lo que los mantiene vibrando, lo que les impulsa a hacer algunas conductas que de pronto sin esa sustancia no las tendrían. Entonces es muy frecuente, y ahí hay un dato importante relacionado con cómo influye, por ejemplo, las estaciones del año en nuestro estado de ánimo. Cuando tenemos menos horas de luz, es muy probable que el ánimo también vaya bajando, que nos sintamos a veces más decaídos o más tristes. Y esto tiene que ver porque la luz solar finalmente estimula la síntesis de la vitamina D. La vitamina D, que uno la relaciona mucho con la salud de los huesos, pero también está muy vinculada al estado de ánimo. Entonces, si hoy yo digo, pero casi todos los inviernos yo me comienzo a afligir, me siento cansado, aparecen dolores físicos, uno puede anticiparse para el próximo año. Por ejemplo, hay suplementos de vitamina D, pero eso lo dan los doctores y las doctoras, donde yo le puedo decir, mira, generalmente me pasa esto. Te vamos a preparar para el invierno, para que estos síntomas que suelen aparecer, tengamos la cartita bajo la manga. Porque ya que el sol lo tenemos todos los días, pero no tenemos tanta exposición a la luz solar, esas mismas vitaminas las tengamos desde otra fuente. Entonces nos podemos anticipar, y suelen ser tratamientos súper cortos, pero muy efectivos que preparan a nuestro organismo para defenderse de mejor forma de situaciones estresantes que podríamos tener en determinadas etapas del año. Me intrigan los factores que puedan detonar un cuadro depresivo. ¿Es una situación en particular? ¿Es solamente elementos químicos dentro de mi cerebro que me provocan este cuadro? ¿Hay un detonante emocional? Cuando se estudia, ¿no?, cómo comienzan, ¿cuáles son los factores principales?
lo Sí, provocan? bueno, la depresión es una de las dificultades en la salud mental que tiene más factores que están ahí dando vueltas y que influyen. De hecho, si uno hace el análisis y dice, ¿por qué hace un tiempo atrás me deprimí? Uno dice, es que pasó esto, pero también pasó esto, pero también yo estaba enfermo, pero también, entonces, y también era adolescente, era niño, era más vulnerable, entonces hay varias variables que están ahí dando vueltas. Por una parte, uno dice, los acontecimientos que nos suceden en nuestra vida tienen una influencia sobre nuestra salud mental. Es imposible estar ajeno a lo que nos pasa afuera. Por ejemplo, si yo soy niño, niña, adolescente y escucho que en mi familia se tratan mal, me tratan mal en el colegio, me discriminan, uno dice, pero lo más lógico, entre comillas, que podría pasar es que este niño o niña se sienta triste por eso, ¿cierto? Si en mi vida he atravesado y he tenido pérdidas importantes, me he tenido que cambiar de país, eso lo llamamos duelo migratorio, he perdido a seres queridos importantes para mí, han fallecido, he terminado relaciones amorosas que son importantes para mí, por supuesto que eso me va a afectar. Entonces, los acontecimientos vitales estresantes tienen una influencia importante en si la depresión aparece o no. Pero también mucho depende de cómo nos pillan esos momentos, ¿cierto? Si estamos con una muy buena alimentación o muy buen sueño, haciendo ejercicio físico, van a tener un impacto, pero no un impacto con una magnitud tal que nos lleguen a enfermar. Entonces es ahí donde entra la variable organismo. Por ejemplo, si nosotros estamos teniendo hipotiroidismo, tenemos más probabilidades de deprimirnos, porque la depresión igual tiene una variable hormonal cuando se desequilibran las hormonas que están en nuestro cuerpo. Hay, como tú decías, Cata, variables químicas, y ahí hacemos referencia a los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son moléculas que hay en nuestro cerebro que hacen el papel de ayudantes. Entonces comunican ciertas zonas del cerebro con otras para que todo vaya avanzando en orden. ¿Qué pasaría si, estoy inventando, de 10 ayudantes que deberíamos tener, solo hay 2? No damos abasto, porque hay que prestar atención, hay que aprender, hay que responder, hay que defenderse. Entonces es mucha la carga. Entonces ahí tenemos otra variable. Hay factores en nuestro día a día que hacen que estos neurotransmisores vayan deprimiéndose también, o vayan de alguna manera haciendo que su tarea sea muy alta en relación a las capacidades que ellos tienen. Entonces, ¿qué hace que los neurotransmisores se comiencen a reactivar? Pasar tiempo con nuestros seres queridos, hacer actividad física, alimentarnos bien o dormir bien. Pero si no estamos haciendo eso, probablemente si estamos con esa vulnerabilidad y al mismo tiempo estamos viviendo situaciones difíciles en la vida, es la mezcla perfecta para que surja la depresión acompañada de su prima. ¿Se acuerdan cuál era? La ansiedad. Sí. Tenemos una pregunta ya o un mensaje. Vamos a revisar qué es lo que nos dice la gente. Hola, muy interesante el tema que están tratando. Si ya tengo depresión, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Saludos desde Temuco. Un abrazo para ti. Muchas gracias por escribirnos. Sí, muy buena pregunta, porque aquí hacemos referencia a lo preventivo de alguna forma. Hay autores que dicen que es muy difícil prevenir la depresión, porque donde son tantas variables que están dando vueltas por ahí, apostamos a que si la depresión aparezca, tengas un tratamiento lo más pronto posible para evitar que esta continúe. Entonces, si ya, según lo que hemos conversado ahora y según el diagnóstico que le haya dado su doctor o doctora, su psicólogo o psicóloga, usted dice, estoy deprimido, estoy deprimida, tenemos 2 aspectos claves. Primero, seguir un tratamiento. De 10 personas que inician un tratamiento, 8 personas logran recuperarse, logran salir adelante. Entonces, ¿cómo es el tratamiento ideal? Dependiendo de la gravedad de la depresión, mezclamos tratamiento médico y mezclamos terapia psicológica. Tratamiento médico son varias las opciones que tenemos. Frecuentemente lo que se usan los doctores y las doctoras son los antidepresivos. Entonces eso nos puede servir si es que necesitamos medicamentos, y la terapia psicológica, que nos va a ayudar a potenciar los efectos que los medicamentos van a comenzar a hacer en nuestro cuerpo. ¿Qué hacen los medicamentos? Ayudan a estos ayudantes que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, si antes teníamos 2, puede hacer que estos 2 tengan más fuerza, que podamos incluir estímulos para que hayan más ayudantes en nuestro cerebro, y eso va a hacer que estemos mejor de salud mental. Y otra parte tiene que ver con todo lo que complementa este tratamiento. Y aquí vamos a dejar la claridad de que es un complemento y no es el tratamiento. ¿Qué es un complemento? Si tú te estás sintiendo triste, el complemento a un tratamiento es que hagas actividad física al menos 30 minutos entre 5 y 6 veces a la semana. ¿Qué puede ser un ejercicio físico? Voy a salir a caminar a un ritmo donde yo sienta que me estoy ejercitando.
Algunas personas dicen, pucha, yo no hago ejercicio, pero me encanta bailar. Ya, pues, retomemos, hagamos baile. Dopamina pura. Exactamente, te va a ayudar mucho. A mí me encanta ir al gimnasio, pero no me gusta ir a un parque. Bueno, vamos al gimnasio. Hay otro que dice, no me gusta el gimnasio, me gusta el parque. Vamos al parque, pero todas las opciones que tengamos para que tu cuerpo se mueva, porque en la medida que te muevas, sabiamente el cuerpo dice, ya estamos superando esta etapa y nos comienza a ayudar. ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Rodearnos de personas que nos ayuden a seguir adelante. Si estoy pasando por un momento difícil y yo aún permanezco en entornos donde me tratan mal, me minimizan, donde no me validan, tengo que empezar a preparar el camino de pronto para salir de ese espacio. Hay veces en las que es más fácil salir, otras veces es un poquito más difícil, pero ponerse la tarea de empezar a cambiar el círculo ya te va a hacer sentir mejor, porque tú dices, esto que esta persona frecuentemente me dice, yo sé que no es verdad, entonces tengo que comenzar a hacer algún cambio. El sueño también es importante. En la medida que durante el día, por ejemplo, si en la mañana o en la tarde tuvimos actividad física, lo más probable es que en la noche estemos entre adoloridos y nos dé más sueño. Entonces ahí vemos cómo esto se va potenciando. Dormir mejor. Entonces hay varias aristas que nosotros podemos tener en cuenta y no puedo dejar de mencionar los alimentos. Sí, influyen también. Lo que nosotros pensamos influye en la depresión o en sentirnos bien, pero también lo que comemos influye en la depresión. Por ejemplo, se ve que ultraprocesados, la comida chatarra, se ha visto que hace que las personas estemos con el ánimo más bajo, pero que también que estemos más agresivos o agresivas. Entonces influye mucho qué comemos. Generalmente lo que se recomienda es que nosotros, si nuestro tema tiene que ver con la alimentación, lo consultemos con personas que saben, los nutricionistas o las nutricionistas, para que tengamos la idea de que mientras más sanos o saludables sean los alimentos que vamos a comer, probablemente mejor nos van a hacer. Entonces, ¿cómo saber si algo es saludable? ¿Qué pasa si este alimento yo lo dejo fuera del refrigerador, por ejemplo, más de 2 días? Se va a descomponer. Se descompone porque viene como en un estado puro. Claro. Pero ¿qué haríamos con otros alimentos que a lo mejor tienen una vigencia de 10 años? Sí. Entonces uno dice, hay hartas cositas que están incluidas ahí para que de pronto nos podrían hacer daño. Entonces uno ahí puede aliarse con la naturaleza, pero siempre si nuestra duda tiene que ver con la alimentación, consultarlo con las personas que nos digan. Y uno dice, ¿sabes qué? Tengo estos síntomas, ¿qué alimentos puedo consumir? Y hay alimentos que nos ayudan mucho a levantar el estado de ánimo. Vaya anotando todas estas recomendaciones de nuestro psicólogo y si tiene alguna experiencia que le gustaría compartir aquí en Tu Conexión Matinal, hágalo a través de este código QR que aparece justo debajito de nosotras. Jorge, ¿sientes que al pasar los años vamos evolucionando en tener conciencia verdaderamente de las depresiones? Porque hace, 10, 8 años atrás era como, pero lo típico, le estás dando color, estás triste nomás, no es depresión. Solíamos escuchar eso comúnmente. ¿Hoy tenemos un poco más de conciencia al respecto? Sí, yo noto que hablamos más. Entonces, hablar más, por ejemplo, tener un espacio aquí para hablar sobre lo que sentimos es muy importante porque muchas personas se van a estar sintiendo reflejadas por lo que hablamos. Quizá ahora, por primera vez, están entendiendo de qué se trata la depresión. Entonces, hablar más es muy positivo. Pero hay algo que a mí me preocupa mucho. Estoy como diciendo que a mí solamente me preocupa, pero a muchos profesionales de la salud mental nos preocupa y tiene que ver con que, pese a que tenemos información, a veces podríamos caer en el error de no hacer algo para prevenir que esto pase. Entonces, más niños, más adultos mayores saben qué es la depresión, pero no saben a veces muy bien qué voy a hacer si es que esto me comienza a suceder. Entonces, hay veces en las que con miras a aliviar un malestar emocional, yo podría tener ciertas conductas riesgosas para sentirme bien. Entonces, el tema no es que tú te sientas bien toda la vida, sino que cuando vengan momentos difíciles reconozcas hasta cuándo esto es un momento difícil o que me está costando sobrellevar, para ponerle ojo y que no pasemos a algo que se extienda en el tiempo y sea una depresión. Pero hay veces en las que en nuestra sociedad, con la intención de poder sentirnos bien, podrían aparecer integrar algunos estímulos que no nos harían bien. Por ejemplo, el uso excesivo de las redes sociales. La red social a veces trae aparejado que nos aislamos. ¿Se acuerdan que decíamos que la depresión también nos aísla? Hoy es mucho más fácil tener acceso a distintos tipos de drogas. Entonces las drogas también en algún momento cuando las personas las consumen dicen, pero es que yo me siento súper bien, pero ¿por cuánto tiempo? Entonces tenemos más información, pero también
parece que cuando tenemos más información y estamos como a punto de proteger a la población y a la comunidad, van apareciendo estímulos que dicen, pero ¿para qué vas a hacer tanto esfuerzo si aquí tienes un atajo? Y a veces los atajos podrían ser peligrosos. ¿Y hasta dónde es relativamente normal, digamos? Lo que pasa si una persona está experimentando una ruptura amorosa, por ejemplo, va a pasar un duelo, o más aún, si ha pasado por la pérdida de un ser querido. ¿Hasta dónde? Porque es frecuente que uno realmente no le encuentre ni siquiera sentido ya a la vida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Hasta dónde uno puede decir, no, esto ya es una depresión severa o es parte del duelo? Sí, y yo creo que hay que prestarle mucha atención a todas esas situaciones donde estamos atravesando por un duelo. Y ahí podemos antes definir qué es un duelo, porque un duelo es una pérdida de un vínculo con alguien o algo con quien yo tenía un vínculo emocional muy importante. Por ejemplo, el ejemplo que yo les daba, salí de mi país, me cambié de casa, estoy en otra cultura, no veo a mis seres queridos, o esta persona que es tan importante para mí ya no está. Entonces ahí tenemos un duelo que finalmente nos dice, de pronto en el tránsito por el duelo, no estás deprimido o deprimida, porque no estás experimentando un sufrimiento intenso. Es pero un sí, duelo. Claro, pero sí te sientes triste. Entonces ahí uno evaluaría, ¿es esperable que una persona ante estas situaciones que ha tenido se sienta triste? Es Sí. muy esperable. Tiene estos síntomas como que ha subido y bajado de peso de forma considerable, tiene ideas relacionadas con querer morir, se siente más lento, entonces se va haciendo una evaluación por distintos síntomas que podrían acompañar a la depresión. Entonces, cuando todos estos no se presentan, uno dice, esta persona hoy está atravesando por una situación difícil, que está atravesando por un duelo o transitando un duelo. No tiene depresión en este momento, pero sí la vamos a tener en observación. Entonces ahí es cuando uno dice, nos vemos en una semana más, en 2 semanas más, para que vayamos monitoreando cómo vamos avanzando. El tema nunca va a ser apurar este proceso, este tránsito por el duelo, sino que respetarlo. Pero respetar un proceso no quiere decir que tú lo tengas que caminar solo o sola. Hay personas que te puedan ayudar en este momento. ¿Tienes alguien con quien hablar de una manera honesta y transparente, por ejemplo? ¿Tienes actividades donde tú te despejes, donde pienses en otra cosa, donde te rías, donde por un momento puedas hacer un paréntesis en tu día? Entonces, de las 24 horas del día, duermo 5 horas, por ejemplo. 10 horas me siento muy triste, el tiempo restante realmente me siento aburrido. Bueno, démosle a este día al menos 1 hora de paréntesis. Es como que durante 1 hora, cuando hemos tenido mucha sed, durante 1 hora nos dicen, aquí hay agua, puedes beber agua, entonces ocupa esta agua. Entonces paulatinamente el cuerpo dice, pero es que ya, ojalá no sea 1 hora, pueden ser 2. Esa cantidad de agua que te va a refrescar, de pronto puede ser el ejercicio, tus amigos, o seguir el tratamiento que se te ha recomendado. Entonces, hacer un paréntesis, inicialmente uno da paréntesis cortitos para bajar la exigencia. Pero paulatinamente vamos a necesitar más paréntesis durante el día, o sea, más autocuidados durante el día. Una especie de recreo. Bueno, quizás en la adultez tengamos un poco más de conocimiento, experiencia y podríamos también tener una red muchísimo más amplia que nos ayude a salir de un cuadro depresivo. Pero ¿qué pasa si la depresión le da a un niño, a una niña, a un joven, cierto, que está ahí navegando a través del mundo virtual, donde realmente es un mundo muy hostil, donde hay personas que no te conocen, pero te juzgan, te hacen daño y te dicen cosas horribles? Me imagino que te ha tocado también acompañar a muchos niños que incluso le temen comentar este tipo de situaciones a sus papás. ¿Cómo poder acompañar a cuando es en un proceso infanto-juvenil? Cuando la depresión se presenta en la infancia y en la adolescencia, tenemos más riesgos de que la depresión se vuelva a presentar en distintas etapas de la vida. Entonces, ya que tenemos ese riesgo, es que nosotros decimos, si ya se deprimió, tenemos que tratar de reforzarlo al máximo para que en su adolescencia no se vuelva a deprimir, para que cuando sea adulto o adulta no se vuelva a deprimir. ¿Por qué? Porque razones para deprimirse vamos a tener muchas veces. Los cambios, las crisis, distintas áreas que hablan sobre las crisis, pero se señala que cada 7 años tenemos crisis que nos cambian el mundo, la manera de ver el mundo.
a los 7 años, a los 14, a los 21 y así vamos avanzando. A veces uno hace el enlace y dice, uy, efectivamente a los 7 años estaba como en una etapa escolar, estaba pasando como de primero básico a segundo básico, a los 14 estaba pasando hacia la adultez porque estaba en la adolescencia, a los 21 estaba con otros desafíos, más adelante estaba terminando una carrera, empecé a trabajar, entonces tenemos crisis que nos cambian la forma de ver el mundo. La crisis te ayuda, es como un puente que te ayuda a pasar de una etapa a otra. Y este puente yo no tengo por qué pasarlo solo. Entonces tengo que recibir ayuda en ese contexto. Y en la infancia y la adolescencia, bueno, es tan importante que se cuente con ambientes que te validen, que te ayuden. Los grandes ambientes que tenemos en la infancia, la familia, la escuela y el ambiente digital. Entonces, si el ambiente digital a ti te está haciendo daño, no es prudente que sigamos ahí. Por eso es que niños o niñas no deberían tener redes sociales. Porque está esta gran vulnerabilidad a que su cerebro diga, pero es que aquí tenemos luz, sonido y movimiento que nos tiene súper motivados, pero en el momento de la vida donde tenemos más oportunidades para aprender rápido, le estamos dando videos cortitos donde nada te informa, no te ayuda a crecer y además donde constantemente te están diciendo, pero mira, tú no eres tan musculoso como el que parece ahí, tú no tienes tanta plata como la persona que está haciendo esos videos, tú no viajas tanto. Entonces esa comparación excesiva hasta de adulto a veces uno cae y dice, oye, porque esta persona tiene un trabajo mejor que el mío, se viste mejor que yo, está un millón de comparaciones. Si para el adulto es difícil, niño o niña mucho más. Entonces el ambiente digital, el ambiente familiar y el ambiente escolar. Hay que acompañarles y bueno, nosotros también les estamos acompañando a través del código QR que usted ha escaneado para compartirnos su experiencia y a continuación vamos a leer un mensaje que acabamos de recibir junto al equipo y nos dicen lo siguiente: hola, llevo meses con una depresión después de la muerte de mi hijo. Tomé sertralina por años, la dejé por orden médica en febrero y he vuelto a sentir mucha angustia, miedo y unas crisis muy fuertes. ¿Será que tengo que volver al tratamiento? Mi hijo falleció hace ya 5 años. Un abrazo bien fuerte para esta persona que nos escribe. Muchísimas gracias por la confianza. ¿Qué le podemos decir, Jorge? Sí, bueno, me uno ahí al abrazo que tú mandabas porque cuando experimentamos pérdidas que son importantes para nosotros, necesitamos sentirnos acompañados y las compañías tienen distintos formatos, por ejemplo, a través de una pantalla. Así es que mis condolencias también para usted que ha querido compartir esa parte de su vida más difícil con nosotros. Teníamos que usted intentó inicialmente un tratamiento y eso es muy bueno. Eso preparó de mejor forma su organismo para futuros tratamientos, por ejemplo. Hay veces en las que un tratamiento no necesariamente tiene que ser el mismo que nosotros tuvimos hace un par de años. Entonces, medicamentos antidepresivos tenemos muchos. Y los medicamentos antidepresivos se dan según muchas veces la edad de la persona, según su condición física, según, por ejemplo, cuán exitosos han sido los tratamientos previos. Si fue exitoso, seguimos ocupando el mismo fármaco. Si no fue exitoso, entonces cambiemos. Entonces, lo ideal es que tengamos, más que yo le diga, inicie un tratamiento, porque usted de pronto se queda con la duda, ¿qué hago entonces? Tome una nueva evaluación médica que le permita saber hacia dónde vamos a ir caminando. Recuerde que los medicamentos tardan en hacer efecto, entonces tenemos que esperar con mucha paciencia entre 2 y 3 semanas aproximadamente para que este medicamento llegue hasta nuestros ayudantes del cerebro y comiencen a hacer bien su trabajo. Es decir, todo nuestro cuerpo necesita ayudas. Entonces, desde el punto de vista médico, lo que yo comenté es lo que hacen los doctores y las doctoras, lo comenté en términos muy generales. Y el tratamiento, como decíamos, también tiene su componente terapia psicológica, por eso llamamos tratamiento combinado, para que allí en la terapia psicológica hay un espacio para hablar sobre las cosas que me pasan. Entonces, ¿cuándo en el año yo voy a tener ciertas crisis? Para la Navidad, para Año Nuevo, para el aniversario de fallecimiento, cumpleaños. Entonces me voy a preparar para esos momentos difíciles, no para no sentir tristeza, sino que para que yo sienta esa tristeza, pero acompañado de otras personas que me quieren. Entonces dicen que cuando uno comparte la tristeza, esa tristeza se divide. Pero cuando compartes tu alegría, esa alegría se multiplica. Entonces, estar acompañado de personas que le ayuden puede ser una muy buena estrategia. Y digamos, en tu experiencia, Jorge, ¿te ha tocado ver casos similares? Porque igual uno finalmente dicen que está hasta más preparado para sobreponerse a cualquier pérdida, pero no a la pérdida de un hijo, ¿no? Entonces, muchos dicen que es un dolor que jamás va a desaparecer, jamás.
¿Cómo han sido los casos que tú has visto, digamos, en tu experiencia? Bueno, hay variedad de situaciones. ¿Cómo pueden hacer una vida después, digamos, de eso y Claro. salir adelante? Yo creo que lo más importante es lo que tú refieres. Nunca minimizaremos el dolor que hemos sentido en ese momento por la pérdida de un ser querido. Entonces, validar que uno se siente dolido puede ser una poderosa estrategia para decir, es muy comprensible lo que a ti te está pasando. En tu lugar, a mí me pasaría algo muy parecido. ¿Cómo continuamos la vida? Hay veces en las que las dificultades, si las vivimos en soledad y con una constante culpa, probablemente sea una batalla cuesta arriba, que nos cueste mucho poder sobreponernos ante eso. Entonces ahí hay que ver qué influye, por ejemplo, en cuánto uno puede avanzar, la forma en la que nuestro ser querido murió. Si tuvimos información, si fue algo repentino, la relación que teníamos con nuestro ser querido. También influye mucho si es que hubieron terceros involucrados en la muerte de nuestro ser querido. Es distinto a que sea, por ejemplo, que alguien haya realizado algo para que nuestro ser querido falleciera. O que haya existido una negligencia, por ejemplo, en términos médicos, y ocurrió eso. Que era mucho el sentir que tenían las personas, que tuvimos muchas personas durante la pandemia. Algo externo influyó que mi ser querido, que estaba sano, muriera. Sí. Él o ella iba a hacerse un tratamiento médico. Tuvo COVID en ese momento, no lo volvimos a ver más y no teníamos forma de despedirnos, de acompañarnos. Todo eso hace que sea mucho más difícil avanzar. Entonces, ahí hay varias variables que dicen, bueno, tienen como distintas valoraciones el cómo nosotros continuamos. Ahí el apoyo familiar va a ser muy importante y el ir creando también una familia con otras personas, porque hay veces, ¿se acuerdan que en un momento hablamos donde uno vive una dificultad, pero a lo mejor la persona que está al frente mío también la está viviendo, la que está al lado también, pero no nos hemos reunido a conversar, a expresar lo que nos pasa? Entonces la vida comunitaria es un poderoso factor protector para nuestra salud mental. Por eso, todos los estímulos que tenemos donde nos dicen aíslate, enciérrate, la delincuencia, por ejemplo, que hace que las personas estemos más herméticas, sí. La violencia, los entornos, por ejemplo, la vida en un edificio donde las personas no se comunican entre ellas, es un factor de riesgo, porque puede ser que alguien al lado mío, metros más allá, lo está pasando muy mal, pero en su soledad no tiene a quién pedirle ayuda. Entonces, las comunidades nutritivas pueden ayudar mucho a que nuestra salud mental mejore. E incluso muchos casos también de adultos mayores que finalmente terminan con su vida porque así lo decidieron o porque causas naturales provocaron su muerte y no les encuentran hasta 2 semanas pasado, digamos, toda esta situación, frente a ese tipo también de realidad que existe en el mundo, cuando ya una persona es adulta, cuando quizás ya crió, cuando quizás ya sus hijos son grandes, ya tienen su propia familia, naturalmente la prioridad ya no son los padres o los actuales abuelitos y comienzan también a experimentar una soledad muy terrible y los días se les hacen eternos y las semanas y a veces no saben ni siquiera si es lunes, si es martes, si es sábado, se pierden. ¿Cómo también poder ayudarles a ellos? Sí, bueno, yo creo que ahí tenemos mucha información sobre la etapa que está viviendo nuestro ser querido que es adulto mayor o adulta mayor. ¿Qué podría pasar en este caso? ¿Qué hago cuando me hace una pregunta y me vuelva a preguntar lo mismo después o me vuelva a contar? Entonces uno puede decir, probablemente hay aspectos específicos que se le han olvidado y yo con paciencia y con mucho cariño voy a volver a darle la información que me está pidiendo. También tiene que ver con adoptar una cultura o una forma de ver distinta la etapa de ser adulto mayor. ¿Es una etapa donde tú dejas de ser útil para alguien, para la sociedad? ¿O ahora es una etapa donde tú puedes comenzar a vivir de una manera distinta, pero no perdiendo toda la sabiduría que tú has ganado durante tu vida? Entonces es ahí donde muchos adultos mayores dicen, pero es que yo me siento tonto, me siento inútil. Y uno dice, no, usted tiene, imagínese, años de experiencia, ha vivido mucho. Entonces usted puede, por ejemplo, aconsejar a sus seres queridos. En la familia creemos instancias para decirle, si es que estoy hablando con mi abuelo o mi abuela, abuelito, abuelita, o tata, ya, como le dicen algunas personas en la familia, ¿me puede dar un consejo frente a esto? Les aseguro que él o ella les va a hacer una verdadera terapia para decirle, mejor no te metas en esto. No lo hagas, ¿para qué te vas a arriesgar? Porque yo lo viví en algún momento, entonces ahí todo va tomando sentido.
se habla de la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada en los adultos mayores. La fluida es esta inteligencia que les resulta más difícil. Por ejemplo, les resulta muy difícil descargar aplicaciones en el teléfono, ocupar un control remoto, ocupar toda la tecnología que nosotros tenemos ahí fácilmente, pero a ellos les va a resultar más difícil, que es como lo fluido, pero son cosas chicas. Pero ellos tienen muy fortalecida la inteligencia cristalizada, que es la sabiduría que han ganado durante su vida. Entonces, este adulto mayor o adulta mayor te puede aconsejar. Probablemente no te va a enseñar a descargar una aplicación al teléfono, pero te va a enseñar lecciones de vida, te va a recomendar cosas, te va a dar ciertas formas de curar dolores físicos o emocionales que a lo mejor otra persona no las sabe porque le falta experiencia. Entonces, ahí hay un aspecto bien importante como para que nuestra cultura valore ser adulto mayor y por supuesto que se les cuide, porque los niveles de malos tratos hacia los adultos mayores, el suicidio en los adultos mayores y los adultos mayores es algo que pocas veces es alertado, pero es una realidad que causa mucho sufrimiento para esa persona, para su familia también. ¿Se puede ser depresivo? Hay personas que tienden a deprimirse más y esto puede ser un factor hereditario. Sí, lo que pasa es que hay veces en las que una persona, por ejemplo, podría tener muchos factores de riesgo para deprimirse, pero eso no lo hace una persona depresiva. Lo que hace es que es una persona que está cursando o transitando por una depresión. Entonces, cuando uno dice estás transitando por una depresión, uno le dice que esta depresión tuvo un inicio y que va a tener un fin. Hay personas que a veces dicen yo soy depresivo, entonces se definen completamente como depresivos. Claro. Y eso los pone en una situación de desventaja, como para qué voy a intentar algo si yo soy depresivo, yo soy ansioso, y así podríamos tener como muchas categorizaciones. Nuestra sociedad, ahí nosotros estamos en la invitación de poder hacer un cambio. Yo tengo muchos factores de riesgo que harían que yo me deprimiera, ¿y qué hago con esto? Ahora que ya lo he comenzado a descubrir. Las variables genéticas son muy importantes y esto tiene que ver con qué es lo que pasa cuando una persona de nuestra familia, por ejemplo, abuelos, abuelas, mamás o papás, ya han tenido depresión. Sí. Para nosotros, para esta generación, tenemos el doble riesgo de deprimirnos. Entonces esto es como el teclado de un piano. Imaginemos que cada una de las teclas es el gen que activa la depresión. Pero yo puedo tocar una nota musical donde yo no toque esa tecla, ¿cierto? Pero puede ser el tocar la nota musical, imaginemos que es la experiencia de vida o el ambiente. Y nuestras genéticas son las teclas del piano. El ambiente podría activar esa tecla, pero puede ser que el ambiente no active esa tecla. Entonces, si yo digo, este niño tiene una vulnerabilidad probablemente porque yo como su papá me deprimí, mi abuelo, mi abuela también se deprimió, tenemos que cuidar el ambiente en el que este niño esté. Entonces, tener variables genéticas no te determina que tú te deprimas. De pronto te deja más vulnerable. Por ejemplo, el frío no determina que nosotros nos resfriemos, pero sí nos deja más vulnerable muchas veces. Entonces, ¿qué hace uno? Se abriga más, se cuida más, se abriga mejor los pies. Bueno, cada uno tendrá su técnica, pero ahí podemos tener como este juego que se va dando entre los riesgos y las formas que tenemos de protegernos. He escuchado de personas que dicen, bueno, yo siento y noto que en realidad, nadie me lo ha dicho, ni un profesional, pero yo siento que estoy depresivo o depresiva, pero no quiero tomar medicamentos porque tienen esta concepción de que supuestamente si se adhieren a un tratamiento propiamente tal van a estar dopadas, van a estar dopados. ¿Eso es tan así? ¿Cuánto duran los tratamientos igualmente si es una depresión un poco más compleja o severa? Para ver si nos puedes contar un poquito cómo es el tratamiento. Sí, en el caso de la depresión es muy poco probable que uno ande, como uno lo dice, dopado o volado también algunas personas dicen. Es muy poco probable. De hecho, lo más probable es que tú comiences a sentir que tienes más energía, que duermes mejor, que tienes pensamientos que son más saludables. Entonces, ahí es donde uno ve la otra parte, que puede ser beneficioso. Los tratamientos suelen ser largos. Por lo bajo, algunos tratamientos son de 6 meses y dependiendo de la gravedad podrían ser de 1 año o más. Y son largos y durante todo ese tiempo, no es que durante todo ese tiempo tú vas a estar deprimido, sino que probablemente al mes te comiences a sentir bien. Pero vamos a prolongar este tratamiento para protegerte para más adelante. Este cerebro, que en algún momento químicamente también se comenzó a sentir más triste, necesitamos darle todas las herramientas para que se sienta bien por al menos 2 años.
Es decir, terminó el tratamiento, pero el medicamento sigue dando vuelta en tu organismo, sigue haciendo efecto. Entonces es ahí que en el fondo se habla de tratamientos largos porque te protege para más adelante. Porque se dice, bueno, si ya tuvimos depresión, tenemos la vulnerabilidad a que nos vuelva a pasar. Entonces, para cubrir esa vuelve a pasar, es que el tratamiento se intenta que sea extendido para proteger esos baches que podamos tener en la vida. Entonces, es ahí como vamos haciendo ese juego. Hay personas que no necesitan medicación porque a lo mejor están en un estado inicial de su depresión. Pero sí le vamos a poner mucho empeño a la psicoterapia, al cambio de los hábitos, a tener una nueva forma de ver lo que ha pasado. Si seguimos machacándonos por los errores que cometimos, perdemos la oportunidad de aprender de lo que la vida nos está enseñando. Entonces, yo creo que ahí está el enlace de decir, yo he venido a este mundo a crecer y a evolucionar. Si hubiese sabido todas las cosas, realmente, ¿para qué estoy aquí? Claro. Pero llegamos con la gran probabilidad de que cometiéramos errores, de que nos pasaran situaciones que fuesen difíciles, pero ahí está el rol que nosotros tenemos de poder tratarnos bien, incluso con la forma en la que pensamos, y rodearnos de personas que nos quieran. Y bueno, también mencionabas la alimentación, que la comida chatarra, otros alimentos o muy procesados también tienden a cambiarnos el carácter, y dijiste que también hay alimentos que pueden levantarnos el ánimo. ¿Cuáles son? Sí, por ejemplo, ahí destaca el plátano. El plátano contiene triptófano y el triptófano está muy vinculado a poder dormir mejor durante la noche y a sentirnos bien, porque el triptófano es como el ayudante de la serotonina, que es uno de nuestros neurotransmisores que están aquí en nuestra cabecita, que nos ayudan a sentirnos mejor. ¿Qué hace un fármaco, por ejemplo? Sí. Hace como un viaje un poquito más rápido, va directo a la serotonina, a estimularla. Entonces el fármaco lo que hace es que es una dosis terapéutica, es una cantidad química mayor que va a tener resultados más rápido, pero si en nuestra dieta nosotros no estamos deprimidos, pero queremos cuidar nuestro ánimo, sí, probablemente el triptófano nos puede ayudar mucho. Ah, sí. ¿Sí? Entonces vamos a tener también todos esos alimentos, o más bien vamos a descartar todos esos alimentos que nos inflaman. Ajá. Una inflamación frecuentemente uno la entiende como, hoy ando hinchado, me siento incómodo, no me cierra el pantalón, todas esas cositas que uno no se las cuenta a nadie, sino que las vive con vergüenza, pero prestar atención a ver si es que hay alimentos que nos hacen eso. Ajá. Por ejemplo, a algunas personas la leche les inflama. Claro. Luego de un tiempo de no haber consumido lácteo, eso les hace mal. Entonces, la inflamación no solamente está en nuestro sistema digestivo, sino que nuestro cerebro muchas veces también se inflama cuando estamos deprimidos. Entonces, ya vemos lo incómodo que es para nuestra guatita cuando hemos comido un alimento que nos inflama. Entonces, dejo esos alimentos de lado y trato de poner otro alimento que me haga sentir mejor. ¿Por qué es tan importante la salud digestiva? Porque el centro de operaciones de los neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo está en nuestro sistema digestivo. Es nuestro segundo Por eso cerebro, se le llama, prácticamente. sí, exactamente, segundo cerebro. Esta conexión estrecha entre el cerebro y nuestro sistema digestivo. Sí. Entonces es ahí donde hay que prestarle atención a lo que uno come, porque finalmente me ha pasado que a veces estoy atendiendo y las personas dicen, sí, me he sentido más o menos, pero espérame un ratito, vengo al tiro, voy a tomar algo. Y traen la energética. Ah, no. Entonces, no, tratemos de tener cosas que no te activen, que te dejen tan alto, pero que luego corramos el riesgo de caer como en picado. Una energética sí te produce eso, ¿cierto? Podría hacer que estemos bien, pero luego pum, Sí. bajamos. Entiendo La que cantidad el té de verde azúcar. te activa, tiene también ese tipo de... Sí, hay hierba, está la hierba, la melisa, la hierba de San Juan, la manzanilla, que repito, no son tratamiento para la depresión, Exacto, pero pueden ayudar mucho a que uno se sienta mejor. De hecho, está la relación, porque cuando uno se siente hinchado o inflamado, frecuentemente lo que las mamás, los papás o los abuelos y abuelas te recomiendan, la melisa, el toronjil, para aliviar lo que está pasando en nuestra... Agüita de hierba. La agüita de hierba. Entonces te puede ayudar a que te sientas mejor o a que descanses mejor, y si con esto tú sientes que ya no funciona, pasamos a la etapa siguiente. De hecho, cuando los fármacos ya no están funcionando y la terapia psicológica estamos poniendo todo el empeño y aún no funciona, hay otro camino que también podemos ocupar. Esta es una estrategia que se ocupa desde la psiquiatría, que es la terapia electroconvulsiva. Culturalmente era como casi que se veía como algo terrorífico, ¿no es cierto? Nos imaginamos como a Frankenstein metiéndole cosas aquí corrientes. Silla, sí, amarras. Sí, exacto, pero no es así. Es un tratamiento que se ocupa frecuentemente con las personas que lamentablemente su organismo no ha logrado responder a todas las ayudas que ya le hemos dado. Entonces esta terapia lo que hace es que va directamente a zonas de nuestro cerebro enfocadas en el estado de ánimo. Entonces nos ayuda a que tengamos una llegada, pero desde otro punto.
y frecuentemente uno está sedado, está acostado, es como que se fuese a hacer un tratamiento, no vas a sentir dolor. Puede ser que unos minutos después de este tratamiento tú digas, ¿qué día es? Hoy no me acuerdo bien, pero de a poquito te vas reincorporando. No vas a perder la memoria ni te vas a sentir mal. Es algo que está muy bien estudiado, muy cuidado, pero en los contextos donde los tratamientos previos lamentablemente no han tenido el efecto que hemos querido. O sea, hay muchas alternativas para sentirnos mejor. Y eso es lo importante, buscar cada día estar mucho mejor. Gracias, Jorge, por esta conversación. Igualmente, hacemos la invitación a la gente que pueda estar en sintonía para que conecte con tus redes sociales, a ver si nos las compartes. Así es, Cata y Allen, las redes sociales. Ahí estoy, psicólogo en casa. En las redes sociales me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y también en YouTube, en mi canal, para que puedan disfrutar de los contenidos que preparo referidos a salud mental. Qué buenísimos temas además que tú tocas y te agradecemos por estar aquí con nosotros, porque recuerden ustedes también que cada miércoles nosotros dedicamos un espacio a la salud mental que es tan importante, que no tenemos que dejar de lado, ¿cierto? Así es, cuidar nuestra salud mental también es cuidar de otras personas, así es que nos vinculamos con eso. Preocúpese porque es sumamente, alarmante todo lo que está pasando también en Chile y en el mundo. Converse con alguien, hable de estos temas también en la casa y muchísimas gracias por estar aquí en sintonía del 14.1. Hasta el próximo miércoles, Jorge. Muchas gracias, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Entonces, ustedes también, hasta mañana tempranito, desde las 8 de la mañana tenemos más aquí en Tu Conexión Matinal. Que tengan una linda tarde. Chao, chao.